Hola a todos, los saluda Carlos Granadillo, el profesor. Hoy en Conversando con el profesor, con un invitado especial, un invitado de lujo, Rodrigo Fernández de Paredes, un conferencista internacional y experto en un tema de mucha relevancia, que es experiencia del cliente. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por estar en este podcast. Un placer, mi querido profe, un placer realmente estar aquí, y aparte de una tierra muy linda que siempre me trata bien como Colombia. Mi primer libro lo lancé acá y fue un éxito, y eso fue lo que de alguna manera me abrió las puertas entre también haber dictado en distintas universidades, crear el programa de experiencia de universidades top aquí en Colombia. La gente me trata muy bien, muchas conferencias. El otro día decía, ¿cuántas veces vine a Colombia? Más de 200. La verdad que es como mi casa. Y ahora muy feliz pues de estar en este espacio, así que a la orden. Sí, de hecho, voy a contarles un poco de la hoja de vida, de la formación y del recorrido, trayectoria de Rodrigo. Rodrigo es socio fundador y CEO de Ex Customer Group, que tiene operaciones tanto en Perú como en Estados Unidos. Es un speaker TED, es conferencista y asesor internacional. Tiene más de 18 años de experiencia. Ha compartido escenarios con personajes de la talla de Barack Obama, Carlos Vives, Vilma Núñez, en fin, me quedaría un rato largo contándoles. Es autor del libro Construyendo Experiencias, que vamos a hablar un poco sobre él. Ha tenido, no sé, más de 400 conferencias en las que han asistido más de 60,000 personas. Ha asesorado empresas del tamaño de Disney o de Ritz Groups y bueno, y ha asesorado a varias universidades para precisamente establecer sus programas de CX, ya vamos a hablar de eso, universidades como qué, como Uniandes, Uninorte y la Católica de Perú. Fíjense esa trayectoria, esa experiencia que tiene nuestro invitado y queremos de verdad agradecerle porque él lo acaba de decir, viene con frecuencia a Colombia y aprovechamos una llegada aquí a Cartagena, viene solamente en el mes de septiembre, de Bolivia, México, Perú, Panamá, y de aquí seguramente sales para otras ciudades. Entonces, para entrar en materia, Rodrigo, y para ir a lo que tanto conoces, cuéntanos qué es precisamente la experiencia del cliente o Customer Experience. Mira, hay algo bien interesante con ese inicio, justamente porque las empresas confunden lo que es el Customer Service o servicio al cliente de lo que es Customer Experience o experiencia al cliente. Suenan parecido, incluso algunos creen de manera errada que simplemente se le dio un nombre más cool, ¿no? Más moderno. Ok, ya no hablamos de servicio al cliente, sino de Customer Experience. Y hay quienes, de manera absurda, pero, por ejemplo, cambian dentro de una organización posiciones. Y ahora lo que era la gerencia de servicio al cliente ahora se llama gerencia CX o se llama el CX Manager o CX Analyst. Y cuando uno dice, ok, tienes la posición, pero ¿y qué haces? Por ejemplo, una vez le pregunté a un analista, un CX Analyst, le digo, ¿y qué haces? Analizo reclamos. Maldita. No se trata de cambiarle el nombre para que suene más bonito. Claro. Se trata de entender la verdadera concepción de esta disciplina, que básicamente es la gestión de todos los puntos de contacto que tiene el cliente con la organización, es decir, todo lo que el cliente vive de inicio a fin con una empresa. A partir de ahí, identificar cómo es que lo estamos haciendo versus cómo lo deberíamos hacer. Y algo clave, a veces creemos que la experiencia depende de una persona o que este personaje llamado CX Manager o gerente de experiencia va a hacer la magia dentro de la organización, pero él solo no puede. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre un proyecto de área y una estrategia de compañía. Las empresas que están realmente implementando esto son aquellas que entendieron desde arriba que esto es una estrategia de compañía y que te va a ayudar a diferenciarte de la competencia. Porque si solamente lo dejamos como un proyecto de área, no va a trascender. Simplemente va a ser un proyectito operativo que no pasa del círculo de esta área llamada experiencia cliente o como le queramos llamar. Pero Customer Experience yo lo definí como la suma de momentos que vive un cliente con una organización donde interactúan elementos racionales y emocionales que dan como resultado la percepción que el cliente se lleva con una marca. Y eso implica también tocar los procesos que hay detrás de la experiencia y todo lo que sucede detrás. Te voy a contar con un ejemplo. Mi último trabajo como dependiente, antes de que
salga a la vida y deje de tener un jefe, aunque ahora mi espejo es mi propio jefe y tengo otra jefe en la casa, pero... Conozco el tema. Exactamente, es un tema en donde podríamos hacer otro podcast. Sí, exacto. Así es, el liderazgo femenino. Entonces, yo era gerente de experiencia del Metro de Lima y tenía la tarea de implementar, con un equipo humano espectacular realmente de gerentes, colegas, la cultura Metro en una ciudad caótica en transporte como Lima. Entonces, ahí logramos algo bien interesante y era cambiar lo que llamábamos la cultura combi. Combi son estas busetas informales que hay en la calle de transporte de pasajeros chiquitos. Es un desastre. Okay. El que ha manejado en Lima sabe lo que es hacer deporte de aventura. Y entonces, había una tarea bien clave, porque yo era gerente de experiencia del Metro de Lima, pero cuando analizábamos cuál era ese journey que vivía el pasajero, desde que buscaba en la web, compraba las tarjetas en las máquinas expendedoras o en las boleterías del metro, hacía la fila, subía al andén, usaba los baños, subía al tren, llegaba a su destino. Ni uno de esos momentos lo gestionaba yo. Yo decía, ¿cómo yo como gerente de CX puedo gestionar una experiencia que no está en mis manos, donde yo no tengo el poder de hacer o deshacer? Y recuerdo claramente, el jefe que tenía en ese momento, una de las cosas que recuerdo es, tú eres el responsable de hacer que todos ellos hagan el trabajo como tú lo diseñaste. Muy bien. Y ese es el rol del gerente de experiencia. Jugar como articulador. Es como aquel que empieza, es como que tú seas responsable, por ejemplo, yo soy el responsable de operaciones y tengo a cargo los trenes. Perfecto, yo tenía que co-crear cuáles eran los estándares que debíamos tener para el cliente en el momento que subes al tren o que pasas por la estación y a partir de ahí medir para ver que se esté cumpliendo lo que hemos diseñado. Pero fue algo co-creado, fue algo en donde tú estuviste de acuerdo. No es que yo me metí en tu casa y te dije, mueve los muebles de acá para allá. No, vimos con ojo crítico los dos y co-creamos juntos eso. Entonces, hay mucho acá de trabajo co-creado. Okay. Y el líder de CX tiene una gran responsabilidad que es convertirse en el director de orquesta de la organización para que todos los demás toquen el ritmo que finalmente el cliente quiere escuchar. Perfecto. Has tocado muchos temas, pero voy a concentrarme en dos. Uno tiene que ver con que definitivamente estamos hablando de que es una acción que va más allá del servicio al cliente. Dejémoslo ahí en pausa, porque quiero, para profundizar un poco en esto de la experiencia del cliente, que nos cuentes alguna o algunas historias de estos 18 años de experiencia que apunten a esto, a esa experiencia wow del cliente. No sé si nos puedas mencionar alguna historia que nos ilustre un poco más sobre lo que es precisamente una experiencia del cliente. Mira, es bien interesante esto y en esa historia que te voy a contar, me viene una a la cabeza ahorita, vamos a ver claramente la diferencia entre servicio al cliente y experiencia al cliente. Perfecto. Dentro de el servicio al cliente está la gestión generalmente de todos los puntos de contacto, perdón, de todos los canales de contacto del cliente con la organización. Ejemplo, el contact center, una oficina, personal de atención, listo. Pero todo lo que hay detrás, ejemplo, los procesos, las políticas, los procedimientos, las directrices, son parte de algo que no necesariamente ve el área de servicio al cliente y sí se gestionan cuando gestionas de manera integral la experiencia. Toda la estrategia de medición, indicadores como el NPS, el índice de satisfacción, el índice de esfuerzo, etcétera, son parte de la labor de experiencia al cliente, pero no necesariamente de servicio al cliente. Entonces, es clave que entendamos un poco la diferencia porque CX o experiencia al cliente abarca también la parte de servicio. Es uno de los puntos con los que hay que interactuar para que esto funcione y fluya de buena manera. Entonces, una de las marcas con las que yo más aprendí trabajando y estudiándola también, es la cadena de hoteles de Ritz-Carlton. Yo también soy facilitador del modelo Disney, aprendí mucho también sobre marcas como Zappos, Virgin, Starbucks, entre algunas otras que no son tan conocidas, pero que lo vienen haciendo realmente bien. Okay. Un día, en el año 2015,
me tocó viajar a España, a Tenerife, a trabajar con Ritz-Carlton. Era como un sueño cumplido, ¿no? O sea, me pagaron por ir a aprender, en otras palabras. Imagínate, Sí. una delicia. Entonces, sí, total. Entonces ahí me aprendí muchas historias que de alguna manera me hicieron entender qué es lo que hace la magia en un hotel, como muchos hoteles de categoría lujo que existen en el mercado. Entonces, lo primero, ¿dónde empieza la gestión de la experiencia? Empieza en la selección del personal. Contratas a veces piedras y luego, ¿qué cosa tienes? Piedras. El otro día me llaman a una capacitación, me bastaron tener 5 minutos de charla y eso, al primer segundo me di cuenta. Pero yo le dije a los organizadores, oye, ustedes creo que se han equivocado trayéndome a mí. Se quedaron como fríos. Ustedes no necesitan un facilitador, conferencista. Ustedes necesitan que venga el cura a exorcizar a esta gente. Dios, qué gente. Entonces, yo digo, ¿cómo esta gente llegó a entrar a la empresa y cómo con esa gente quieres hacer posible la magia? No hay forma. Magia negra de repente, pero no magia. Entonces, en Ritz-Carlton hay una historia que me encanta y es justamente la de una familia que viaja a hospedarse en un hotel en California y cuando regresan, olvidaron el bien más preciado del niño, la jirafa de peluche con la que él dormía todas las noches. Cuando llega la noche, el niño le dice a su mamá, mami, ¿y dónde está Yoshi? Yoshi era la jirafa. Y la mamá en ese momento, pues no, sentido de supervivencia puro, agarra y le dice al niño, Yoshi se quedó vacacionando unos días más, hijito, porque le encantó. Mientras inventaba que... Sí, claro, la mamá ahí, bueno, te vas a ir de nuevo al éxito a buscar si encuentras un Yoshi, ¿no? Bueno, entonces, la mamá llama en ese momento al hotel para ver si habían encontrado a Yoshi. El empleado del hotel le dice, señora, Yoshi, ¿qué? ¿Se olvidó su hijo? No, no, Yoshi es una jirafa de peluche de mi hijo. Ah, el chico ya para esto mientras había mirado en el sistema y efectivamente había un juguete reportado. Sí, Yoshi está con nosotros, no se preocupe que está pasándola bastante bien. Mira tú el juego nomás del storytelling en ese momento, no era, sí, hemos encontrado un objeto perdido. No. Entró con el feeling y el juego y la señora le dice, ¿cree usted que me lo puedan enviar, por favor? Yo pago lo que cueste la mensajería, mañana a primera hora. Y el chico le dice, señora, por supuesto que se lo vamos a enviar, esto no tiene ningún costo para usted, no se preocupe, listo. Hasta ahí ya estaba feliz la historia. Pero la mamá le dice todavía, ¿usted cree que, como le he contado la historia de las vacaciones a mi hijo, cree que le pueda tomar alguna fotito de repente a Yoshi en la piscina, una vaina así? ¿No? El chico a ella, señora loca, pero... Sí, lo hubiera sido normal, exacto. Entonces, historia guau a la vista. A ellos los premian por generar historias guau, los premian por recuperar experiencias negativas, los premian por hacer justamente este tipo de cosas. Llega el día siguiente el paquete y estaba evidentemente Yoshi en una caja muy linda y una serie de fotos documentando la experiencia que Yoshi había vivido. Yoshi en el carnet de Yoshi, estaba Yoshi en el spa, Yoshi con el carrito de golf, Yoshi con otros amigos, ¿no? Con unos peluches. Y Yoshi, evidentemente, en la piscina con sus gafas de sol. No, una nota, obviamente. La señora, año 2012, lo que hace es postea esto en un blog. En ese momento no estaban tan en boom las redes sociales y eso se viralizó. El tema llegó hasta la prensa, millones de personas hablando de esto. Eso genera publicidad gratuita, recomendación, recompra, rentabilidad para la compañía. Y esto es clave, por ejemplo, dentro de un modelo de CX, porque hay que linkear, encontrar la conexión entre la gestión de la experiencia y el impacto en la rentabilidad del negocio, que es lo que generalmente no hacemos. Por eso es que arriba todavía no creen en esto, porque nunca les hablas de cómo impacta en el ROI lo que estás implementando. Okay. Cuando empecé a entender todo este tema del Ritz-Carlton, me di cuenta que hay muchos pilares dentro de todo esto. Está la investigación de los clientes para conocer sus expectativas, la selección, capacitación, entrenamiento de los colaboradores, la gestión obsesiva de los procesos, también la medición para saber dónde hay que corregir el camino. En resumen, hay todo un modelo articulado de experiencia que finalmente termina con resultados como este. No todas van a ser historias wow como estas, pero en general lo que sí tienes es un estándar de servicio que uno dice, wow, esto funciona de manera muy uniforme en cualquier Ritz-Carlton en el mundo. Por supuesto, hay personas que hacen la magia, hay personas que no tanto. He conocido también personas que no todos son, pues, ¿no? Campanitas doradas. Pero sí hay algo que es bien interesante y cuando yo conocí al gerente general de ese Ritz-Carlton, dije, la magia empieza en él. Okay. Y es que la magia empieza en los líderes. Si el líder está podrido, no hay cómo.
Entonces es bien interesante ver todo lo que abarca este tema, porque mientras que el servicio al cliente es un área que tiene un rol puntual y acotado a los canales de atención generalmente, a las quejas, reclamos, solicitudes, etcétera, la gestión de la experiencia abarca mucho más y sobre todo interacción con muchos más personajes clave dentro de la compañía. Ok. Con esto nos contextualizas mucho más sobre lo que precisamente es una experiencia del cliente con esta historia maravillosa que nos has contado. Y también para ubicarte para la próxima pregunta, me gustaría informarte que este canal o la comunidad que hace parte del profesor, inicialmente fue enfocado a mis alumnos de la universidad, pero gracias a la magia de las redes esto ha crecido y bueno, estudiando nosotros nuestra comunidad, vemos que tenemos contadores, abogados, amas de casa, emprendedores, en fin, una gran audiencia de diferentes tópicos profesionales. Y por eso mi pregunta es, en un hotel o en algunos ambientes o empresas, se podría pensar en esos momentos wow, como el que acabas de describir, pero hay otros en que de pronto no es tan obvio. De pronto un buffet de abogado, de pronto, no sé, otros elementos y la pregunta en concreto sería, ¿existe algún producto o servicio que esté exento de estas experiencias del cliente o esto aplica para todo? Ahí la respuesta es simple. ¿Hay algún negocio que no tenga clientes? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, de diferentes maneras, pero esto le aplica para todos. Otro ejemplo, nosotros trabajamos asesorando en algún momento a una empresa de cemento y uno decía, pues, los funcionarios, ¿no? Tengo el mejor producto, los mejores aditivos, los mejores empaques, todo era relacionado al producto. Y un día yo les pregunto, la competencia, y una competencia grande, entró. La pregunta es, ¿ellos tienen buena gente? Sí. ¿Ellos tienen buen producto? Sí. ¿Tienen buenos empaques? Sí. ¿Tienen de por sí, en general, un buen producto? Sí. Entonces, ¿qué te hace diferente? Y todos se miraban, ¿no? Con gerente general incluido. Nos volvimos un commodity. Somos un commodity. Entonces la pregunta es, ¿y qué cosa estamos haciendo para diferenciarnos? Y la competencia venía trabajando ya en el modelo Domino's Pizza aplicado a las empresas de cemento. 20 minutos o gratis. Imagínate. Una locura. Entonces, ¿qué hicieron? Trabajar en sus canales de distribución, trabajar en la rápida reacción cuando un cliente te pide cemento porque identificaron que la rapidez y puntualidad era muy valorada por los clientes. Entonces, ok, ambos tienen buenos productos. Listo. Ambos tienen buenos empaques. Sí. Ambos tienen buenos... Bla, bla, bla. Ya. ¿Qué me hace diferente? El tiempo de respuesta, la asesoría, la solución rápida cuando tengo un problema. Si me llegó una bolsa dañada, te la cambio de inmediato sin siquiera hacer algún trámite. En cambio, ellos lo que hacían era, hoy no, la solicitud y no sé cuánto y no sé cuánto. Formato. Exactamente. Entonces, a pesar de ser rubros completamente distintos, una empresa de cemento que un restaurante, o que un hotel o que un centro comercial, siempre hay que entender primero quién es tu cliente. Y acá, por ejemplo, con clientes de compañía de seguros, es diferente el journey que trabajamos para el cliente final, como tú o como yo, versus el journey del corredor de seguros, que es un intermediario a quien hay que gestionar de manera distinta porque tiene otras expectativas, otras necesidades, pero que también es mi cliente. Entonces, en resumen, lo que hay que hacer es identificar quién es el cliente para que a partir de ese entendimiento logres saber cuáles son sus expectativas y necesidades, quién es la competencia, y a partir de ese entendimiento de expectativas y necesidades de tu mercado y quién es la competencia, diseñes una propuesta de valor que se diferencie de lo que hace la competencia y que sea algo altamente valorado por el cliente, ¿no? Entonces, incluso dentro del libro que mostrabas hace un rato, tenemos un modelo que es el modelo base de nuestros proyectos de consultoría, también es un modelo de nuestro principal programa de certificación, que tiene 6 componentes. El primero es el conocimiento. ¿De quién? Del cliente, de la competencia y de los colaboradores. 2, el diseño de la experiencia actual. Es entender cuál es la experiencia que hoy vive tu cliente. Pero para poder diseñar esa experiencia cliente tienes que haber entendido quién es tu cliente. 3, innova y diseña las mejoras, justamente para pasar al punto 4, que es la experiencia mejorada. Entonces, tú ya tienes la investigación
de conocimiento. 2, el diseño del hoy. 3, el diseño y mejoras para pasar al 4, que es la implementación de las mejoras. En el 5, son muy poquitas empresas que generan ese efecto Yoshi de la historia del Ritz-Carlton, ¿no? La experiencia wow. 5 es la experiencia wow. En otras palabras, 4 satisface, 5 enamora. Okay. Y en el 6 está el componente de medición, todo lo que es el diseño del programa de medición para saber cómo vas, y ahí es donde se inicia el círculo de mejora continua, ¿no? Entonces, esos 6 componentes aplican para cualquier tipo de negocio. A veces me dicen, Rodrigo, pero es que esto aplica solo para las grandes empresas. ¡Falso! Las empresas más pequeñitas tienen mucho más facilidad. ¿Por qué? Porque son menos personas, son menos cambios y es más fácil hacer un cambio cuando son pocos que cuando son muchos. Entonces, en general, es algo que le aplica a todos. Excelente, no, poderosa esa información que nos estás transmitiendo, Rodrigo. Y antes de que se me quede en el tintero, la pregunta que tengo desde hace rato es, a pesar de que ya está contestada en las preguntas, en las respuestas anteriores, las áreas de una organización, de una empresa, porque efectivamente tú lo acabas de mencionar. Uno podría decir que solamente servicio al cliente, pero ya cuando uno ve este mapa de lo que es la experiencia, se da uno cuenta de que antes, inclusive después, ahí también hay parte de la experiencia, porque de pronto llegó bien, lo atendieron bien, se llevó el producto, pero el producto le salió malo, o en fin, puede tener atenciones malas de esas, o tener, como tú lo decías ahorita, un talento humano no adecuado, o de pronto la alta gerencia no ve rentabilidad ahí. O sea, estoy hablando de muchas áreas de la empresa. Entonces, la pregunta concreta es, ¿esto es solo de servicio al cliente o de todas las áreas de la empresa y por qué? Definitivamente, la experiencia, y a veces es una frase cliché, la experiencia es tarea de todos, pero está gestionada y tiene que estar gestionada por alguien. Lo que es de todos no es de nadie, y lo que es de nadie no es de todos. Esa fue una frase a lo Cantinflas, ¿no? Pero en general, un área de experiencia cliente tiene que hacer que las áreas trabajen de manera articulada. Lo que sucede en la realidad es que las áreas trabajan como islas o silos. Cada quien quiere el sellito en la frente del jefe y finalmente cada quien busca sus objetivos. ¿Cuándo es que logra cambiar eso? Cuando el Big Boss de la compañía pone la gestión de la experiencia como un eje central, como un eje clave de los directorios de la compañía. Entonces, cuando, y esto es un ejemplo propio, yo era gerente de experiencia en el Metro de Lima y tenía igual rango que el gerente financiero, que el gerente de operaciones, que el gerente de cultura, que el gerente de TI, de operaciones. Bueno, entonces, ¿qué pasaba ahí? Que teníamos el mismo peso, relevancia y era parte de una estrategia de compañía, la generación de la estrategia de experiencia y cultura Metro. Pero ¿qué pasa cuando la experiencia no está dentro de la agenda de los directorios? Simplemente cada quien cumple, como decimos, ¿no? Cada quien cumple con su chamba para lograr sus objetivos, pero al final no se vuelve algo estratégico. Se queda como algo operativo por ahí, debajo, que lo vean ellos. Y al final no tiene relevancia en la compañía. Entonces, una de las principales barreras para implementar modelos exitosos de experiencia justamente tiene que ver con las áreas que funcionan como silos y la falta de compromiso de la alta dirección para empoderar el proyecto y hacer que todos bailen al mismo ritmo. Eso es, porque, mira, yo tuve que rechazar un proyecto bastante grande aquí en Colombia. No mencionaré la empresa, no viene al caso, pero literal, ¿por qué lo rechacé? Porque me di cuenta que la cultura estaba tan podrida, empezando por el mismo vicepresidente, que simplemente en la reunión clave dijo, miren, les voy a ser bien sincero, yo no creo en este proyecto, pero tenemos que gastar la plata porque si no simplemente se pierde. Entonces, era un proyecto que ya nacía muerto. Claro. Entonces, al final, cuando un proyecto no funciona o sabes que nace muerto y con unas personas que había conocido en ese proceso, uy, no, literal, era como digo, son las del exorcismo, ¿no? Dije, no, al final vamos a ganar plata, pero vamos a sufrir en el camino. Y al final, cuando el proyecto no funciona, ¿quién estuvo detrás? Nosotros. Claro. Mi socia entró
al proyecto y me dijo, Rodri, pero no puedo dejar esto, el otro, el otro. Bueno, entró ella sola. 3 meses después me llamó un día llorando. Me decía, no puedo más con esta gente de... Y literal, me dice, es más, no solamente me hacen la vida imposible laboralmente hablando, sino que aparte es como que les estuviera mendigando mi paga y no sé cuánto y no sé cuánto. Y una empresa que te digo, te sorprenderías de qué empresa hablo, porque es una empresa enorme aquí, pero lamentablemente sentada en el pasado y con personas que a veces pues no merecerían estar en esas posiciones, ¿no? Qué cosa, ¿eh? Bueno, quiero aprovechar que tocaste unos puntos de tu libro bueno, primero felicitarte, esto es un librazo. Gracias. Hay dos temas aquí, ¿no? Uno de fondo, que es el contenido. Realmente voy por la mitad, no lo he terminado, pero he aprendido mucho y está o sea, tiene una combinación que es difícil de encontrar, que es esa parte técnica de Sí. cómo construir precisamente una experiencia fantástica y además de eso con historias que te permiten asimilar ese conocimiento, o sea, como contenido fantástico, pero además de eso, la otra parte, que es la parte de forma. La forma del libro hace que uno lo coloque en la biblioteca y resalte los colores, el resaltar las ideas principales, código QR, o sea, es fantástico. Entonces quiero que me hables un poquito del libro, cómo nace, qué experiencias has tenido alrededor de este libro, que nos puedas contar como anécdota. Sí, mira, este libro nació en el año 2017, nació cuando yo tenía pues todavía relación de dependencia con una empresa Okay. y tenía el sueño que no lo había cumplido por falta de tiempo, ¿no? Hasta que dije, no más. Ya iba a cumplir 40 años y dije, no estoy cumpliendo mis sueños, estoy regalando mis sueños a otros y dije, chao. Negocié con la empresa, salí y ahí me puse en la tarea de darle más fuerza a la empresa, darle más fuerza a las conferencias y sacar el libro, ¿no? Que nazca el bebé. Entonces, literal, yo tenía mucho contenido, pero no lo terminaba de articular y me puse como meta dedicar todas las noches un tiempo determinado para avanzar por lo menos 10 páginas del libro. Excelente. Y ese primer entregable tuvo 300 páginas. Fue el primer libro, el libro negro, que en Perú lo lancé en el 2018 y aquí en Colombia tuve la suerte de lanzarlo en un evento que fue el evento que mencionaste al comienzo, donde compartí escenario con Barack Obama, con Carlos Vives, con Daniel Javif, monstruos. Wow. Yo la verdad no sé qué hacía ahí, pero me invitaron. Yo de verdad no creía cuando me habían invitado a ese evento y me dijeron, a ver, es un evento, yo no tenía ni idea. Y cuando me entero, es un evento donde van a haber más de 7.000 personas en el Movistar Arena y yo, pues en ese momento, lo más grande que había hecho no superaba las 300. Y cuando me preguntan, ¿has hecho conferencias en formato grande? Claro, obvio. Sí, ¿no? A ver, por favor, señores. Entonces, eso es parte justamente de atreverte y estar preparado cuando llega la oportunidad. Yo me preparé mucho para cuando llegue esa oportunidad. Entonces, a veces cuando uno dice, qué suerte, sí, qué suerte que me preparé para cuando llegue la oportunidad. Y la oportunidad llegó y fui pues uno de los 3 mejores votados en un evento donde habían rockstars realmente y sí, al comienzo me temblaban las piernas, pero luego de gritar, hola Colombia, se me salió todo y boom, ¿no? Entonces ahí fue donde presenté mi libro para Colombia, apoyado por en ese momento la editorial de Exma, que fue el evento al que me invitaron. Y empieza un despegue. Luego vino la pandemia, se me cancelaron 14 conferencias que tenía luego de ese evento. No, en realidad eso fue fatal para la empresa, para mucha gente igual. Y luego ya, bajo el sello de la editorial Planeta, es que relanzo el libro en el 2023. Y curiosamente, uno de los primeros colombianos que recibió mi libro en el 2019 fue Carlos Vives. Y en el 2023, cuando fue a Perú, justo coincidió con el lanzamiento de mi libro en Perú y el primer colombiano que recibió mi libro nuevamente fue Carlos Vives. Excelente. Nos invitó a su concierto, una experiencia muy linda, porque aparte nos llevó en su propia camioneta, ¿no? Ya imaginarás mis hijos que son fans de él. Era un tema realmente, sí, una experiencia wow, literal. Pero ¿por qué este libro termina como está? Porque yo quería un libro que te explique en fácil los conceptos, modelo, herramientas que uno debe implementar en una organización. Y yo no encontré nunca un libro como el que yo terminé haciendo. Justamente lo que hice fue algo que a mí me hubiera
me hubiera gustado encontrar y que no encontré. Entendí. Entonces, en resumen, el libro estuvo hecho como yo hubiera querido que exista un libro para yo aprender de ello. Al final, ¿qué cosa hice? Pues crear un modelo, utilizar algunas herramientas, integrar y desarrollar absolutamente todo lo que no existía. Hay caminos en esta vida, ¿no? O utilizas lo que hay o inventas el tuyo. Y en mi caso, yo inventé el mío, lo creé, se posicionó, el libro lo usan las principales universidades de Latinoamérica, utilizan este libro para los cursos de experiencia cliente. La verdad es un tema muy lindo, o sea, no es un tema, como dicen, con un libro no te vas a volver millonario, pero es muy bonito saber que trasciende al punto de que chicos que están empezando o ejecutivos que ya están avanzados, pues tienen tu libro como hoja de ruta. Hay quienes no aprenden nada, también magia no puedo hacer, pero pues sí, es lo que hay, ¿no? Pero, y a nivel de diseño mencionabas también, fantástico. Eso sí fue literal, como digo yo, una, en el buen sentido de la palabra, una fumada que se metieron los diseñadores de Planeta en Perú, porque literal el libro quedó espectacular. Y sí, le dieron un look and feel que a mí me sorprendió y muy contento. De acuerdo, excelente. Bueno, en los comentarios ahorita vamos a dejar dónde lo pueden conseguir, pero para aprovechar eso que has comentado de con quién has compartido escenario, y de pronto me estoy saliendo del tema, pero es que tengo curiosidad al respecto, es con estas personas que has compartido, ¿cuál te ha llamado más la atención? ¿Cuál te ha parecido, no sé, con una personalidad que trasciende, que es poderosa? ¿Cuál de estos rockstar, como los decías, te ha impresionado? Mira, hay personas con las que yo he compartido no solamente escenario en conferencias, sino que también los he entrevistado en mi podcast, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho me han impactado mucho. Yo siempre pongo en una especie de altar a Carlos Vives porque es un ser humano extraordinario, sí, un tipo que, pues a ver, cuando él iba a Lima, esta es una historia chévere porque yo a él lo conozco en Exma y yo pedí que me den un espacio para conocerlo, tomar la foto, etcétera. Y estuvo conversando conmigo en el camerino 45 minutos, o sea, y muy chévere, muy sencillo. Pero luego cuando van a Lima, porque ellos me habían ofrecido invitarme al concierto en Lima, que se canceló por pandemia, en fin, año 2023, un domingo, yo le escribo a Claudia Elena, saludándola, y termina diciéndonos, oye, pero los invitamos, vente al hotel para recoger unas entradas para el concierto. Bueno, voy con mi familia, y en eso nos dicen, nos llevan pues, ¿no? Por una zona del hotel, pensé que era donde nos iban a dar los tickets, y nos dice, les han puesto esta movilidad para que vayan al concierto, ¿no? Entre una camioneta esas negras, pues no, grandotas, muy bonita. Ah, bueno, qué chévere, o sea, nos están poniendo hasta la movilidad, ¿no? Muy bonito. Ah, okay. Después de un rato, señores, perdónenme, por favor, que ha habido un error. Ah, ok, aterrizamos a la realidad. ¿No? Bueno, sí, ha habido un error, no era esta camioneta, es esta otra, que es la del señor Carlos, él quiere que vayan con usted. ¡Oh! Él quiere que vayan con él. Ay, en ese momento, ¿es en serio? Ok, mi hijo se puso a saltar y bailar en ese momento. No estaba, aparte que es curiosísimo, pero mi hijo que tiene ahorita 12 años, esto fue cuando tenía 11, se sabe la letra de la canción más antigua de Carlos, que es La Gota Fría, y cuando lo ve, no, en el carro conversando todo el rato con él, le cantó la canción en el carro, le agregó una canción al setlist que no iba a cantar ese día porque era la canción favorita de mi hija, wow, y en pleno concierto le dedica la canción a mi hijo en primera fila, ya te imaginas, un niño de 11 años y en ese momento, no más, ¿no? No. Entonces, eso sí es un momento wow. Totalmente. Ahí, para mí es bien clave la explicación ahí. Yo quedaba satisfecho, feliz con las entradas al recital, pero ellos fueron más allá, no tenían por qué hacerlo. Lo hicieron y generaron un wow que no te imaginas, ¿no? Entonces, fuera de convivir con ellos, ver cómo es el behind the scenes, ¿no? Antes de un concierto, la oración inicial antes de que salgan al escenario, cómo comparte con su gente. Entonces, ahí te das cuenta el tipo de liderazgo que tiene este ser humano, porque la gente que está con él se siente algo bonito, ¿no? Y eso es lo que uno debe trasladar a las empresas. Si el líder de la organización está podrido, te pudre a todos los demás. Entonces, bueno, Carlos Vives en primer lugar, después de personas conocidas, Ismael Cala,
Fue una experiencia muy linda, la verdad, un tipo muy cercano, muy chévere, muy amoroso, mucha vibra positiva, ¿no? Y aquí en Colombia también conocí a otro cantante que la verdad me generó muy buena vibra, Santi Cruz, Ok, eh, bien. ibagueño. Un día me lo encuentro en un almuerzo, salió de la nada la entrevista para el podcast y la verdad tiene una historia de vida muy, pero muy profunda, muy bonita. Cuenta él mismo cómo logró salir de las drogas, reinventarse, una experiencia brutal realmente, pero sentí algo muy positivo de esas personas que tú no ves mucho tiempo, pero cuando les escribes y están, sientes eso algo bonito. Sí. Muy chévere. Entonces, personas también como, por ejemplo, el mismo Oscar Córdoba, ¿no? Que tuvo un gestazo, como te contaba hace un rato, ¿no? Grabamos una entrevista, 22 minutos, no grabó. Casi muero, ¿no? Y con toda la disposición del mundo, pues, ¿no? Lo hizo Empecemos. nuevamente, ¿sí? No, un Entonces, tipazo. en general, y hay también personas que no voy a mencionar, pero que son divos o divas y que tú sientes que, claro, sí, claro, qué chévere, sí, muy bonito y todo, muy queridas y ya, pero un poquito más ahí, ¿no? Un poco más de distancia. Entonces, hay quienes yo creo que a pesar de ese liderazgo que tienen global, como puede ser el caso de Carlos, no pierden la humildad, palabra clave que a veces se olvidan, personas que pues creen que por tener un poco de dinero o fama ya son más que el resto, pero sí creo que hay personas que a pesar de crecer no pierden esa humildad y realmente son los que hacen la diferencia, ¿no? Entonces yo creo por eso siempre que la magia de toda organización está en las personas. Creo que es bien bonito ver realmente personas que en cargos muy altos siguen siendo personas y esos son los que hacen realmente la diferencia. Paréntesis aparte, una de las personas de las que yo más he aprendido como conferencista es David Gómez. David Gómez, Ok. un buen amigo, es uno de los conferencistas a nivel habla hispana más top, yo digo, en el mundo. Hoy está representando, a fin de mes se va a Bali a representar justamente a Latinoamérica en el Congreso Mundial de Speakers y es colombiano. Así es. Un tipo, la verdad, que ha sabido reinventarse de manera brutal y pues un tipazo aparte, ¿no? Siempre lo menciono porque yo lo sigo mucho, pero aparte cada vez que he necesitado algo siempre ha estado ahí. Entonces, gente de verdad que vale la pena, ¿no? Como dice, es como cuando uno está en el colegio, perdón, en el colegio o en la universidad, ¿no? ¿De cuántos profesores te acuerdas? Y justamente uno se acuerda, pues, ¿no? De aquellos Exactamente. que te marcan, ¿no? Porque en el final hay algunos que pasan y simplemente pasan. Así Pero, por es. ejemplo, o sea, si uno habla de un tal Granadillo, no se va a olvidar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es Sí, sí, parte sí. de lo que uno trata de hacer en este rol también tan bonito de tener la posibilidad de llegar al público. Una vez me escribe una chica que había estado en una conferencia mía aquí justo en Cartagena, hace unos años, y me dice, tú no te has dado cuenta, pero me cambiaste la vida con lo que dijiste. Wow. ¡Wow! O sea, es Imagínate. mucha responsabilidad estar en una tarima o en un aula con personas que están abiertas a escucharte y a transformar probablemente o cambiar algunas cosas a partir de lo que uno puede decir, ¿no? Así es. No, 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 es que me has dicho tanta información valiosa que no sé por dónde agarrar, pero antes que se me olvide, quiero contar la última, lo que acabas de decir del profesor. Nosotros aprovechamos, como les decía, casi que una parada técnica de Rodrigo y pedimos un espacio en el hotel y aquí al lado hay un salón de conferencias donde se están reuniendo los estudiantes y de pronto sentimos un grito, ¡ah! Y salí a mirar qué era. Y era un profesor que llegaba. Y los alumnos se alegraron de ver a ese profesor. Llegaron 20 profesores, pero uno en Claro. especial. Entonces, lo que tú decías, el impacto de eso. Y también otro tema que pareciera que no tiene nada que ver, bueno, efectivamente no tiene nada que ver, pero tiene que ver con tu respuesta, y es, yo estoy escribiendo mi segundo libro, no voy a decir de qué se trata, pues tiene que ver con liderazgo, y has tocado puntos que estoy delineando en ese libro. Y uno tiene que ver precisamente con Carlos Vives, una persona Ah, qué chévere. que admiro también por su humildad, por el nombre que le ha dado a Colombia, a la costa. Así que qué bueno digamos, coincidimos en eso y también el tema de la humildad como tal. Bueno, yo creo que he abusado de tu tiempo en este espacio. Quisiera de pronto como pregunta final, Rodrigo, no sé si, como ya te dije, quién en el contexto de las que nos escuchan, yo no sé si con libros
si con películas o con sitios, porque en tus redes sociales veo que tú vas a muchos sitios como buscando Sí. experiencia, inclusive no son clientes tuyos, sino que tú vas y wow, ¿qué están haciendo esta gente? Y lo tomas como ejemplos para mencionar. Entonces, o en libros, o en películas, o en sitios, de pronto recomendaciones que nos puedas dar para ver esas experiencias del cliente. Mira, y es algo bien interesante porque uno finalmente hoy tiene muchos caminos por donde aprender. En las redes incluso hay mucha información y hay personas de quien aprender y hay quienes hacen todos los méritos posibles para que sepamos que no hay que aprender de ellos. Pero Sí. en general, mira, yo siempre hago estos comparativos, ¿no? En mis redes y trato de visitar marcas que realmente, pues, son emblemáticas. El otro día hago en Perú un comparativo, por ejemplo, entre Cueros Vélez y una marca muy conocida en Perú que se llama Renzo Costa. Literal, Renzo Costa es el líder a nivel de venta de artículos de cuero en Perú. Y hago un comparativo y después cuento cómo fue el journey de mi visita. Muy lindo ver realmente la filosofía que está llevando Cueros Vélez más allá del producto. Y desde que llegas, hay una persona que amablemente te saluda y se pone a disposición Es cierto. tuyo. ¿Y por qué digo que es importante el punto? Porque a veces entras a algún lugar y tienes a estos vendedores que cual mosca se te ponen encima y que no te dejan y que, Dios mío santísimo, te persiguen, pero cual garrapatas. Entonces, ante la indiferencia y el exceso de abordaje, encuentras un punto neutro en el cual dices, ok, voy a ponerme a disposición, saludar amablemente y si me necesita, aquí estoy. Chévere. Mucha amabilidad, buen producto, buen ambiente, experiencia completa. En el otro lugar, la infraestructura estaba buena, me parecía un poco más fría versus la otra, pero las personas eran cualquier cosa a nivel de trato. Entonces uno dice, ¿cómo una marca que vende productos tan costosos puede tener personas que son la antítesis de la otra que te está compitiendo enfrente, te sopla en la oreja y, ¿no? Entonces al final yo hice ese post en mis redes, en Instagram, en TikTok, etcétera, y fue viral. ¿Por qué? Porque había mucha gente que pensaba y sentía lo mismo que yo. Claro. En esta marca son indiferentes, se creen no sé qué, en la otra sí me trataron bien, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué tienes? Una ventaja competitiva contra otro que tiene un producto de tan buena calidad como el tuyo, pero con una experiencia distinta. Otro ejemplo. Vas a un lugar y finalmente tienes que cambiar el producto. Todo lo fácil que fue el proceso de compra se convirtió en un dolor de cabeza con lo complejo que fue el proceso de evolución o cambio. El otro día compré en la página web de Adidas y fue tan fácil comprar como tan fácil devolver un producto que no me quedó. En realidad que no le quedó a mi hijo. Okay. Entonces, tú dices, oye, hazle la vida fácil al cliente en el proceso de compra, pero también hazle la vida fácil en el proceso postventa. Una vez estaba haciendo un reclamo en una empresa de ropa y no tenía el ticket de compra, pero me tenían registrado porque era cliente VIP todavía de su programa de lealtad. Sí. Tú puedes ver ahí que yo compré, ¿cierto? Sí, acá veo su compra. Perfecto. Y estás viendo que esta vaina está dentro de los 3 días, porque es más, lo he comprado al llegar de viaje y me estoy yendo. Era en la propia tienda del aeropuerto de esta marca. Y no, señores, que hoy es domingo y no tenemos nadie que nos autorice devoluciones. Es que me vale madre que no tengas tú a quién. O sea, entonces no, es que aparte por política tiene que traer el ticket de compra. Pero si tú lo estás viendo ahí y no tengo el ticket de compra, se me ha caído en el taxi. Bueno, entonces ahí es donde, por ejemplo, las políticas se ponen por encima de la experiencia del cliente. Entonces ahí es donde tienes que encontrar ese equilibrio entre producto, servicio, la amabilidad de la gente y lo que hay detrás, los procesos, las políticas, los procedimientos que defines para que finalmente la experiencia sea redonda. A nivel de personas que yo sigo, Simon, no estoy seguro si se pronuncia Simon o Simon, Sinek, Claro. Sinek, Sí. me parece extraordinario, me parece muy bueno. Ismael Cala tiene un contenido del que yo aprendo mucho. Si queremos relacionar con marketing digital, por ejemplo, Vilma Núñez tiene, es una salvaje realmente del contenido, o sea, no sé a qué hora duerme, pero mucho Sí, contenido cual, realmente. Y creo que hay personas
con quien uno puede realmente sentirse a gusto, distintos estilos, pero creo que hay que buscar hasta el punto de sentir que realmente esta te conecta. No, hay muchos podcasts también hoy con mucho, Brutales, sí. sí, con mucho aprendizaje. Y bueno, yo en mis redes trato de compartir también mucho conocimiento dentro de mi podcast también llamado Construyendo Experiencias, igual que el libro, o mis redes, Rodrigo Experience, todos los días hay contenido, así que como siempre digo, me encuentran en todas las redes, menos en OnlyFans, ahí no me van a encontrar. Así que si es que quieren buscarme, por donde sea estoy. Excelente. No, de verdad que qué grata conversación, todo lo que hemos aprendido. Les propongo a quienes nos están viendo, tenemos varios niveles de apropiarnos de este conocimiento, ¿verdad? Seguir a Rodrigo en las redes que nos acaba de citar y que vamos a dejar en los comentarios. Repetirse este video porque de verdad que hay tanto contenido que toca repetírselo con calma y tomar nota para poder aplicar a nuestras empresas. Un otro nivel superior es adquirir el libro, leérselo y aplicar. Hoy no hemos tocado ni el 1% de lo que dice aquí, creo que es menos. O sea, aquí de verdad hay una información valiosa y ya el nivel top pues es contactar a Rodrigo a través de su página web. Él vive, es un ciudadano del mundo, así que seguramente no tendrá ningún problema en visitar alguna de sus empresas o dar una de las conferencias y bueno, y ver el tamaño y la calidad de la información que hemos compartido. De verdad que una mañana muy, muy especial. Rodrigo, muchas gracias. No sé si te quieras despedir con alguna frase o algún mensaje final para toda la comunidad del profesor Granadillo. Por supuesto, claro que sí. Y a ver, ¿a esta cámara o a esta cámara? ¿Hacia dónde? Hacia acá. Vamos entonces de acá. Bueno, mis queridos amigos, lo primero es entender algo y es que la magia está en ti. Aquí es lo primero porque uno decide qué camino seguir. ¿Quieres ser uno más o quieres destacar del resto? Yo hace mucho tiempo me propuse destacar del resto, crear mi propio camino, diseñar mi modelo, aprender de aquellos expertos a los que yo admiro, pero no copiar, sino aprender y adaptar mi propio modelo. Tengas una empresa pequeña, mediana, grande, o si estás empezando recién y quieres poner un emprendimiento, analiza qué es lo que necesita el mercado. ¿Quién es tu cliente? Es el primer paso. ¿Qué necesita tu cliente? ¿Quién es tu competencia? Y a partir de ahí, diseña una propuesta de valor que tenga algo que el cliente valora que no tiene la competencia. Eso es diferenciación. Porque hacer lo mismo que tiene el otro no es diferenciación. Y algo que está marcando hoy la diferencia entre una empresa y otra es justamente aquello que tiene que ver con todo lo que traté de plasmar en un libro, de lo que hablo en mi podcast, de lo que hablo en mis redes, y es que justamente aquellas empresas que tengan personas, comenzando por los líderes, que hagan posible la magia, son aquellas que se van a diferenciar. Con una empresa llena de Grinch, no vas a lograr una Navidad bonita, no hay cómo. Entonces, empecemos por eliminar a los Grinch. Y, bueno, si tu jefe es un Grinch, sorry, renuncia y busca otra chamba. Pero si es que estás lleno de Grinch, no lo vamos a lograr. Empecemos por entender que la magia está en las personas y que nosotros somos los principales gestores de esa magia. Así que, bueno, un gusto haber estado contigo. Placer. Hombre, de verdad, hasta en la despedida fue una tremenda lección, ¿no? Así que, bueno, de verdad, muchas gracias a Rodrigo, muchas gracias a ustedes por estar hasta este momento y bueno, desearles como siempre un feliz día desbordado en energía positiva. Nos vemos en la próxima